Hola chicos, el día de hoy me gustaría presentarles un video de un tema que siento que es muy importante de tocar, sobre todo por la época en la que vivimos, donde la depresión se ha convertido en una de las enfermedades más incapacitantes que existe a nivel mundial, ya que no solamente es un sentimiento de tristeza o soledad, sino que también es una enfermedad incapacitante que no permite que disfrutamos la vida de la mejor manera y con el mayor potencial. Es por eso que hoy en tu canal de salud mental te quiero presentar la depresión. Bienvenidos a Psicofer. La depresión es esa enfermedad que se caracteriza por un estado de tristeza, frustración, ira, culpa, entre otras cosas negativas, que puede durar de semanas a meses e incluso años. Esto, si se vuelve crónico y recurrente, empieza a afectar en la escuela, en el trabajo y en diferentes áreas de tu vida. Y si es leve, se puede tratar nada más con psicoterapia, pero si ya es algo más moderado o más grave, sí se necesita de un acompañamiento profesional de un psiquiatra y de un psicoterapeuta para poder tener un mejor recuperamiento en la persona. Entre las causas de la depresión encontramos que tienen que ver mucho los factores psicológicos, sociales y biológicos. Alguno de estos sociales podría ser pasar por un episodio demasiado estresante, como vivir en alguna guerra, en algún confinamiento o algo que te esté generando una situación de estrés muy grande, y que esto puede incidir en que el episodio de depresión se agrave más. Por ejemplo, también las personas que cruzan por un duelo tienen mayor probabilidad de poder caer en depresión. Entre los factores biológicos están los hereditarios, donde si tú tienes algún pariente consanguíneo con algún episodio de depresión o que haya cruzado por algún tipo de depresión, tienes mayor probabilidad de que tú incurras en uno. Y los factores hormonales, es decir, un desbalance hormonal en las personas. La estructura anatómica, se habla de que si tú cruzaste por depresión durante tu niñez o tu adolescencia, que es vital para las conexiones de tu cerebro y que es donde se está desarrollando, pues obviamente esto cambia con los episodios depresivos y tienes mayor incidencia de volver a caer en un episodio depresivo. Lo otro son los factores químicos, que como en algún momento les expliqué, si no están al nivel que tienen que estar, empiezan a afectar muchas de nuestras funciones. Enseguida les voy a decir cuáles son, cuál es su importancia y cómo se describen. Las sustancias químicas que juegan un papel importante dentro de la depresión es la endorfina, que es la que controla las emociones placenteras. Hay un bajo nivel de endorfina, por lo tanto ya no sentimos como tanta motivación a hacer ciertas cosas. La serotonina, que regula el estado de ánimo, el comportamiento social, apetito, digestión, sueño, memoria, deseo y función sexual. La dopamina, que tiene papel importante en el comportamiento, cognición, actividad motora, motivación, recompensa, regulación de la producción del sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Y recordemos también el funcionamiento de la noradrenalina o la adrenalina, que tienen que ver mucho con esta situación de estrés, que decíamos que si la persona tiene un episodio de estrés, incurre muchísimo más en la aparición de la depresión. Recordemos que nuestro cerebro está formado por conexiones y por sustancias bioquímicas. Se dice que si una persona, más que nada durante la niñez o la adolescencia, cruza por un periodo de depresión, estas conexiones van a cambiar. Y esto es importante, más allá, por ejemplo, de lo que le pueda pasar a un adulto, porque el cerebro sigue en crecimiento y se habla de un posible cerebro depresivo. Es decir, que si no se trata, la persona puede tener mayor incidencia en volver a recaer en un episodio de depresión. Ahora, tenemos que distinguir la depresión de lo que viene siendo la tristeza o un duelo. La tristeza es ese sentimiento que nos da cuando sentimos alguna pérdida, cuando nos sentimos un poco frustrados, pero que no nos llega a impedir a realizar actividades por mucho tiempo. Es decir, seguimos teniendo el sentimiento, pero pasado un tiempo, si sabemos digerirlo, podemos salir adelante. El duelo es eso que ocurre cuando tenemos alguna pérdida, en el caso, por ejemplo, de perder un hijo, perder una mascota, perder un trabajo,
lo que sea que nosotros consideramos importante y que se nos fue de las manos, también es importante detectarlo y ver que el duelo no se vuelva crónico. Es decir, normalmente un duelo tendría, algunos expertos dicen, una duración de 6 meses, claro que cada pérdida es diferente, pero que este duelo no esté afectando de manera significativa la vida de la persona. Es ahí donde ya podemos hablar de depresión y sus diferentes tipos, cuando eso está afectando la vida de la persona de tal manera que ya no le permite ser ella, que ya no le permite tener sus actividades, que ya no hay disfrute en lo que está haciendo, y en su caso más grave, que le pueda llevar a las ideas suicidas. La depresión o el trastorno depresivo mayor normalmente se detecta después de 6 meses, donde la persona presenta estas conductas de manera constante. Dentro de la sintomatología de la depresión existen sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, por decirlo de alguna forma, pérdida de interés o placer por la mayoría de actividades habituales o todas, incluyendo las relaciones sexuales, pasatiempos o deportes, alteración del sueño como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo muy grande, falta de apetito y adelgazamiento o más antojo de comida y aumento de peso, ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para hablar, razonar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación de fracasos en el pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar ciertas cosas que incluso serían como muy sencillas, como por ejemplo dónde dejó las llaves o no sé dónde están sus zapatos, etc. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas e intentos suicidas o el suicidio ya en una consumación, y problemas físicos inexplicables como dolor de cabeza, de espalda, de hombros, entre otras cosas. Como les dije, los trastornos depresivos, por así decirlo, malamente yo lo digo, se clasifican en realidad en trastornos del estado del ánimo, que vienen principalmente clasificados en el CIE-10 y en el DSM-5. Ahora, que existe esta clasificación no significa que vamos a etiquetar a las personas y que las vamos a encasillar ahí, pero sí es importante detectar cuáles son para saber si es necesario el medicamento y qué tipo de medicamento. Esto es una guía principalmente para los doctores, pero que funciona también para los psicólogos y los psicoterapeutas para saber si es necesario que la persona tenga que ir a un proceso psicofarmacológico, que normalmente pasa que primero llegan a terapia y después se les remite con un psiquiatra. En realidad, los tipos de depresión, como yo malamente los llamo, se llamarían trastornos del estado del ánimo, de los cuales depende mucho del tipo de tristeza que exista, de la intensidad con la que se está dando, cuánto tiempo está durando, para dividirlos en los subtipos. La primera clasificación de la que te voy a hablar es el trastorno depresivo mayor, que es comúnmente el que nosotros conocemos como depresión, que tiene la mayoría de los síntomas que ya mencioné, además de un estado de estupor, melancolía e inhibición motriz. Es decir, estas personas casi no se mueven. De hecho, cuando uno los ve en consulta, llegan como caminando muy lento, hablan muy lento, como si tuvieran falta de energía. Estas personas también tienen unas ideas irracionales de culpa y de ruina, es decir, sienten que ellos tienen la culpa de todo, que son las peores personas del mundo, que el mundo es horrible. Realmente unas ideas muy extremistas sobre su realidad. La distimia es la segunda clasificación. Es un episodio ya más crónico, donde hay una inestabilidad en el estado del ánimo, es fluctuante, donde existe también una gran cantidad de ansiedad y se caracteriza por la desesperanza. En estos el sujeto es un poco más funcional, por decirlo de alguna manera, pero no tiene interés ni disfrute en lo que está haciendo y puede incurrir en episodios depresivos. Es decir, puede en algún momento estar como feliz y en el otro tener síntomas de un trastorno depresivo mayor. La tercera es el episodio de ansiedad y depresión, donde hay comorbilidad de estos dos trastornos
y puede fluctuar entre la sintomatología de la ansiedad y la sintomatología de la depresión. El cuarto es la depresión estacional, la cual se da por falta de luz. Suena loco, pero en los países nórdicos, donde existe mayor presencia de frío y menor presencia del sol, existe una mayor incidencia de la depresión, entonces la idea ya no suena tan descabellada. De hecho, sucede más durante la temporada de otoño e invierno, donde sí se presenta sintomatología de la depresión, donde la persona quiere consumir más hidrato de carbono y principalmente lo que destaca es la fatiga. La quinta clasificación es la depresión atípica. Es aquella que se caracteriza por tener una gran reacción ante diferentes situaciones, donde hay sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa y rasgos introvertidos. Empeora con la tarde, hay un mayor aumento del apetito y una sensación de tener muchísimo sueño. La sexta clasificación es el trastorno bipolar, donde se combinan y van fluctuando entre episodios depresivos y episodios maníacos, que se caracterizan por tener un pensamiento muy acelerado, estar muy hiperactivos, tener insomnio, tener compras descontroladas, estar irritable, entre otros. Por último está la ciclotimia, que es ese estado donde son pequeños cambios del estado del ánimo de manera imprevisible, donde de un gran episodio de euforia, por ejemplo, pasan a una tristeza muy grande. Sucede en un periodo muy corto de algunos días y no tiene algún motivo aparente. Es difícil diferenciarlo de los cambios normales del estado del ánimo y por lo tanto no es como tan común que se pueda identificar en una persona. Yo me acuerdo que cuando empecé a ver estos trastornos en la facultad me dijeron que era como una mini depresión bipolar, donde si los cambios del trastorno bipolar son como así, los de ciclotimia son como más chiquitos. Dentro de las cifras encontramos que el 9.5% de la población mundial cursa con un episodio de depresión, que esta cifra puede ir aumentando si se asocia con alguna enfermedad o padecimiento crónico. Y el número sería como más de 300 millones de personas que se ven afectadas con esta enfermedad tan discapacitante. De acuerdo con las cifras, hay más casos de mujeres con un 5.1% sobre el 3.6% de los hombres. Aquí yo quiero diferir en la parte de que yo siento que el machismo está haciendo que los hombres no manifiesten que tienen episodios depresivos, porque qué extraño que las mujeres sean quien tienen mayor incidencia cuando los hombres son los que más consuman un suicidio. No quiero decir que las mujeres no cruzan por depresión, no me malentiendan. Más bien estoy tratando de decir que lamentablemente a la educación que se nos ha dado es muchísimo más difícil que un hombre acuda con una persona para pedir ayuda cuando está cruzando por un episodio depresivo fuerte. En México se dice que 15 de cada 100 personas sufren depresión. Esta no es una cifra segura porque se dice que muchos más incurren con la enfermedad durante 15 años sin ser detectada y por lo tanto sin ser tratada. Y en cuanto a las edades, se habla de que hay mayor incidencia durante la adolescencia y durante la vejez. Aquí quiero abrir un espacio importante para que cuidemos a nuestros adultos mayores. A mí me sorprendió muchísimo cuando me dieron esta información en la facultad, pero es muy verídica de acuerdo a mi experiencia. Un adulto mayor no nada más olvida cosas porque sí. Un adulto mayor no nada más está distraído porque sí. Es una etapa que lamentablemente nosotros despreciamos, que hacemos a un lado a nuestros adultos mayores y que por lo tanto cuando llegan ahí sienten una impotencia, una incapacidad, donde ya a veces sienten que no tienen control de su vida y que por obvias razones pueden caer en un episodio depresivo. Por lo tanto es importante que también cuidemos, así como a nuestros adolescentes que cruzan por diferentes etapas y búsqueda de identidad donde se pueden sentir confundidos, a nuestros adultos mayores que también pueden llegar a sentir esa confusión, que lamentablemente nuestra sociedad y la cultura que hemos tenido les puede imponer.
Para el tratamiento de la enfermedad, como siempre, hay un tratamiento psicoterapéutico y hay un tratamiento farmacológico que enseguida les voy a describir. Pero antes de eso me gustaría decirte que lamentablemente estos tratamientos tienen muchos obstáculos dentro del sector salud público debido a que no hay suficientes recursos, como siempre, y que no hay suficiente personal capacitado para poder incurrir en estos tratamientos. Otra de las cosas es que hay evaluaciones inexactas o mal llevadas a cabo, donde por lo tanto si el personal no está capacitado se le puede atribuir un tipo de depresión o una depresión a una persona que no lo tiene y no se le detecta a una persona que sí lo tiene. Por lo tanto es difícil poder tratar con estos trastornos. Y otra cosa muy agregada y que por lo tanto yo hago estos videos es la estigmatización de la salud mental. El ir al psiquiatra, el ir al psicólogo, al psicoterapeuta para las personas sigue siendo que es ir de locos, que no necesitan ir, o que ellos pueden, ¿no? Que ellos pueden con esa situación. Y no estoy diciendo que no, pero creo que es importante que nosotros sepamos que a veces hay cosas con las que sí es difícil cargar y que necesitamos ayuda. Dentro de los tratamientos psicoterapéuticos, la más efectiva es la terapia cognitivo-conductual, que como expliqué en el video de ansiedad, esta terapia tiene mayor evidencia científica porque se basa mayormente en un modelo científico. Pero como tal, yo te puedo decir que, por ejemplo, yo no probé la terapia cognitivo-conductual, crucé por un episodio depresivo y la verdad es que ahorita me estoy recuperando. Entonces, si a ti te funciona otro tipo de terapia y tienes conexión con ese terapeuta, adelante. No estoy queriendo decir que la terapia cognitivo-conductual no funcione, de hecho es una terapia que se usa más en el sector público debido a que como son menos sesiones, implican menos recursos y como dije, tiene mayor incidencia porque va directamente hacia la conducta. De hecho, la terapia cognitivo-conductual dentro de la depresión piensa que nos basamos en ideas irracionales, que yo les hablaba como de estas ideas extremistas, y que lo importante es irlas modificando en la persona para que por lo tanto pues vayan cambiando esta sintomatología y estos pensamientos que se tienen sobre la enfermedad o sobre lo que está ocurriendo. La terapia cognitivo-conductual dice que nosotros registramos la información y antes de poder dar una respuesta nosotros evaluamos, clasificamos y asignamos importancia a ese estímulo de acuerdo a las experiencias que tuvimos guardadas en nuestra memoria, a nuestras creencias, suposiciones, valores de nosotros y de En cuanto al medicamento, existe una alta gama de diferentes opciones que atacan hacia diferentes situaciones dependiendo de la clasificación en la cual se encuentra el paciente. Si en algún momento los llegas a necesitar, como siempre te digo, con toda confianza, pregúntale a tu médico todas las dudas que tengas, pues qué va a hacer, cómo va a ser, etcétera. Creo que pues es parte de la ética que ellos tienen y te van a poder decir, y así tú te vas a sentir más tranquila. Y como siempre también te digo, hazles caso. Me refiero al hecho de que acudes a tus citas conforme te las planearon. Pues diles cómo te has estado sintiendo con toda sinceridad. Tómatelo en la dosis y en el momento en que ellos te lo recomienden. Y pues nada, recuerda que esto es una forma también de ayudarte, de verdad. Cuando uno incurre por una depresión muy fuerte, de hecho se dice que no se puede tener un tratamiento psicoterapéutico si la persona no toma el medicamento, porque precisamente por ese estado de estupor en el que yo les hablaba, la persona no va a conectar información, no va a poder hacer otras cosas. Entonces se necesita que se vuelva a reactivar las sustancias que son necesarias para funcionar de manera correcta para que la persona pueda tener un mejor recuperamiento. Y los psiquiatras te van a decir, a mí personalmente me lo dijo la mía, que es muy importante también acudir a psicoterapia porque eso también permite diferentes reconexiones cerebrales, nos permite diferentes tipos de percepciones y bueno, juntar las dos es lo más maravilloso que hay. Entre los diferentes fármacos que existen están los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o el ISRS, los moduladores de serotonina, las antagonistas de los receptores del 5-HT2, los inhibidores de la recaptación de serotonina noradrenalina, el inhibidor de recaptación de noradrenalina dopamina,
antidepresivos heterocíclicos, inhibidores de la monoxanidasa y MAO, antidepresivos melatonérgico. Y la elección del fármaco puede depender mucho de la respuesta que se tuvo ante un antidepresivo específico que se tomó antes. Es decir, si a la persona ya no le funcionó, se necesita cambiar de tratamiento. Esto depende mucho del doctor y de la persona pues, en la cual esté incurriendo. Entonces es todo hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, espero que lo hayan disfrutado, que les haya sido informativo. Y bueno, nada, ya saben que cualquier cosita les dejo en la caja de comentarios para que me den sus opiniones constructivas siempre. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias a las personas que no se pierden ninguno de mis videos. Es un canal chiquito, pero me alegra muchísimo ver cuando dicen que sí les está funcionando y que está cumpliendo su fin, que es informar sobre la salud mental y lo importante que es. Así que te mando un beso y un abrazo muy grande. Y bueno, nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.